Amigos Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Centro Urbano Home, este espacio que, como saben, hemos decidido abrir para charlar con los especialistas del sector y tratar de dimensionar los efectos del COVID-19 y de la pandemia y del contexto en general en los sectores vivienda, inmobiliario y construcción. Y hoy quisimos hacer algo muy especial, una sesión diferente, como verán en el promocional. Es una sesión de casa con la presencia del arquitecto Horacio Urbano y la intención principalmente de esta mesa es tratar de hacer un corte de caja, una reflexión. Estamos a punto de cumplir las 100 transmisiones, las 100 charlas aquí en Centro Urbano Home, que amablemente nos han hecho el favor de acompañarnos, de contar con la presencia de los especialistas, quienes nos han dado su opinión, su visión, su panorama sobre lo que están viendo en torno al sector inmobiliario y los impactos que ha tenido la pandemia. Y en esa sintonía quisimos hacer este análisis, este ejercicio de pelotear, así que también los invitamos amablemente a ustedes, a toda nuestra audiencia, que nos compartan sus ideas, sus visiones a través de la transmisión de Facebook, que nos compartan cómo han visto el escenario y un poco tratar de pelotear las primeras reflexiones, el primer corte de caja que podríamos hacer ya en esta nueva normalidad, ya a poco más de un mes de haber iniciado esta nueva etapa de contingencia. Así que, arquitecto, ¿cómo está? Ahora sí ya lo veo en imagen. Bien, querido Edgar. No, es importante hacer de repente un alto en el camino para platicar, porque la verdad es que haciendo cuentas, fíjate que estábamos viendo que tenemos ya creo que más de 100 transmisiones desde que empezó la pandemia y pues hay que dar un espacio de reflexión. Por eso es importante que Centro Urbano tengamos anclado todo este esfuerzo en la plataforma, en el sitio y en todas las redes y todo aquello, para poder dar continuidad a la información, porque vaya, la vida ha seguido, ¿no? Y en lo que hemos estado aquí la semana pasada, ya veíamos reportes de las vivienderas públicas, hay información de lo que está pasando con los productos de crédito de los bancos, por ejemplo, HSB dando la nota, bajando tasas. Entonces, creo que es eventualmente ya adecuado que hagamos cada X tiempo. Digo, estamos leyendo, como todos, lo que va pasando con la pandemia, para ver si cada semana nos conectamos en esta vía. Incluso estamos en esta transformación de centro urbano. Estamos viendo cómo hacemos instrumentos que le permitan a la gente pues, tomar nuevos instrumentos. Digo, lo dicho, ¿no? O sea, el hecho de que ahora estemos en Zoom no quiere decir que ahora todo sea Zoom. Habrá que ver qué hacemos, qué hacemos como esto, que es una plática entre tú y yo, que tú llevas junto con Dinora y el equipo de redacción todo el dinamismo de lo que estamos todos los días y bueno, pues comentarlo. Creo que de repente es bueno comentarlo para no dejar todo únicamente en el peso a las entrevistas o otros temas donde analizamos temas muy específicos, ¿no? Es increíble, ¿no? Ya el otro día estábamos viendo unas cosas que preparamos en enero y pues evidentemente ya perdieron toda vigencia. Entonces, creo que este ejercicio de sentarnos y platicar qué está pasando pues es importante, Edgar. Sí, claro, arquitecto, y justo como lo menciona, ¿no? Hemos estado en una dinámica bien interesante. Digo, nosotros que hemos tenido la oportunidad de platicar aquí en Centro Urbano Home y, por supuesto, para las diferentes plataformas que tenemos en Centro Urbano, ha sido muy enriquecedor conocer la visión de los diversos actores, poner, digamos, el foco en donde tendría que ser el camino que tendría que tomar la industria. Digo, no tratamos de hacer la bolita mágica, pero sí partir del conocimiento, de la experiencia que ha tenido el sector en otras crisis para tratar de dimensionar un poco y poner luz en esta oscuridad que al final de cuentas ha representado la pandemia, que como nos lo han dicho en muchas ocasiones empresarios, especialistas, analistas, a pesar que ya llevamos varios meses, aún el panorama no está del todo claro, aún hay algunas cuestiones por resolver, que sin duda ya tenemos algunas pistas por dónde caminar. Aquí en Centro Urbano Homes se ha insistido en esta parte de cuidar la demanda, ¿no? Que al final de cuentas creo que es uno de los puntos importantes y que sin duda en donde más se ha puesto esfuerzos y que hemos visto, usted ya lo mencionaba ahorita, la parte del crédito hipotecario, ¿no? Ahorita con esta, que ya se le ha llamado la guerra de las tasas, que un banco sacó, un banco empezó y el otro lo siguió, y en fin, esta competencia que no es nueva en el sector hipotecario, que digamos, es importante decir, una competencia que viene desde hace mucho y que ha permitido que tengamos un sector hipotecario fuerte y que hoy esté ahí al pie del cañón y que no haya detenido la colocación en estos meses que llevamos de pandemia, ¿no? Lo que pasa es que volvemos, o sea,
de las primeras lecturas, cuando incluso el gobierno, ¿te acuerdas que el gobierno hubo un momento en que el mensaje es que no lo veían tan dramático, hasta Claro. que hemos ido viendo de que se va a acabar el mundo? Pues la realidad es que sí está muy, muy difícil, pero como toda situación de estas, pues hay que ver que cómo está yendo en general, pues en general mal, pero el promedio de cómo está yendo mal quiere decir que en ese camino hay a unos que les está yendo bien. Claro. Y es simplemente, si lo vemos en el conjunto de la economía, es bien difícil hablar de cómo nos está yendo, cuando la realidad es que yo creo que, vaya, lamentamos mucho lo que está pasando. Creo que de lo primero que hay que hablar es que de la pandemia sigue, que hay ya más de 43,000 personas que han fallecido en México, lo cual pues, es terrible, es evidentemente lo más importante, pero bueno, el hecho también es que se han perdido ya más de 1 millón de empleos y que se ve difícil el escenario de recuperación económica. Si bien, volvemos, habría que ver cuál es el escenario, y el escenario cambia por sector productivo, por actividad, Claro. por región, cambia por tipo de producto en que estemos cada quien, ¿no? Digo, si vamos a hablar del sector inmobiliario, es bien diferente a lo que le puede estar pasando a un desarrollador de vivienda de Monterrey, que le están pasando razonablemente bien, si lo contrastamos con lo que puede estar pasando en alguna plaza turística como Quintana Roo, que Quintana Roo, el golpe ha sido demasiado fuerte, ¿no? Entonces, de eso se trata este tipo de pláticas. Les recuerdo a todos que estamos en Facebook Live, entonces, por favor, mándenos preguntas, comentarios, y sobre eso es de lo que queremos hablar. De esto, lo que decíamos, ¿no? Del tema de que así como cuando empezó todo esto, luego decimos, vamos a salir rápido para hacer algo. Ahora lo que necesitamos es empezar a dar elementos de qué está pasando con la reactivación. Afortunadamente hay, así como están cosas muy negativas, hay señales positivas. El otro día, platicando con gente del banco de HSBC, me decía que es increíble, pero es posible que junio, ya que tengan los datos definitivos, es posible que junio sea su mejor mes histórico en colocación de crédito hipotecario. Claro. Entonces, eso hace difícil ver lo que está pasando, pero al mismo tiempo, si analizamos, podemos ver que hay muchas oportunidades en los diferentes sectores productivos, porque el que sea un buen mes para alguien en crédito hipotecario significa que hubo demanda, que hubo capacidad de firmar un papel, que alguien vendió una casa, y que ahí sí, la economía puede ser que esté muy herida, todo el mundo estamos muy golpeados, pero evidentemente se están moviendo las patitas, y de lo que todos queremos es ver en qué podemos apalancar ahora que por supuesto que hay que iniciar una reactivación, y el chiste no es, esto se va a reactivar, el tema es cómo se va a reactivar y cómo podemos lograr que sean más rápidos los ciclos de recuperación, ¿no? Sí, y justo rescato esa idea, arquitecto, en el sentido que sí, se ha coincidido mucho en el sentido que la pandemia, por supuesto, que vino a golpear la economía y va a traer efectos negativos. Sin duda, eso es irreversible. El camino es justo tratar de hacerlo que impacte lo menos posible, perdón. Pero creo que en esa línea justo es lo que se destaca la posición del sector en estos momentos. Como usted bien lo dice, hay escenarios o esta parte del sector hipotecario que también me llama mucho la atención. Recordará cuando tuvimos aquí la plática justo con Enrique Margain, que él mencionaba que si bien que marzo venía bien la colocación todavía, abril ya se sintió la caída, pero que a partir de junio, de mayo y junio ya había notado una dinámica mejor. Incluso también estando ahí compartiendo ideas en este terreno de la información, en parte de Santander, incluso lanzaba, mandaba este mensaje de optimismo en el sentido de decir que esperarían que para el último trimestre del año, finales del tercer trimestre, ya estuviéramos en niveles, en el sector hipotecario como tal, de dinamismo, por lo menos en niveles de 2019, que hablaría por lo menos de si bien traemos efectos o impactos en la economía, porque eso es irreversible, lo repito, pero que de alguna manera fue menos peor de lo que esperábamos, ¿no? Al final de cuentas, el sector hipotecario en este afán de seguir colocando no paró la operación del todo, que quizá algunos en nuestro imaginario perverso, nuestro peor imaginario, cuando inició esto, sí pensábamos que íbamos a llegar a niveles de cero o rodando cero, y cuando vemos que, por ejemplo, abril la colocación apenas cayó 10%, pues creo que es un resultado destacable, ¿no? Que de alguna manera no se frenó y que siguió ahí al pie del cañón y que, como usted dice, habrá otros sectores que sí la están pasando por la calle de la amargura, pero que tengamos estas banderas y con la importancia que tiene el sector hipotecario, el sector vivienda como motor, digamos, es una luz que no se puede dejar pasar, ¿no? Hay que leer ahorita en estos tiempos que hemos estado platicando con arquitectos, con desarrolladores, con inversionistas,
con financieros, que sí, yo creo que ahorita si la gente que se conecta por aquí quisiera saber, tener así, prendamos la bola de cristal para ver qué está pasando, creo que lo primero que habría que ver es decir, bueno, a ver, vamos viendo segmento por segmento, plaza por plaza, para entender qué tiene que ver con el repunte de cada cosa, ¿no? Veíamos que todo el mundo está muy activo, digo, echándole ganas para que salgan cosas, ¿no? Vemos que ha habido esfuerzos por lanzar nuevos productos. Ahorita, si vemos cuál fue el éxito que ha permitido que el sector inmobiliario no esté tan golpeado, me parece que lo que evidentemente ayudó a contener el trancazo fue la oportunidad y eficiencia con los que salieron los bancos y los organismos públicos de vivienda a dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Decir, a ver, muy pronto, decir, a ver, 4 meses de prórroga y vamos a dar facilidades para los que deben créditos. Eso fue un mensaje de seguridad que ha permitido que si tú lo ves ahora con lo que ha pasado con las carteras de crédito hipotecario de la banca, la verdad es que se han mantenido con un comportamiento notable en medio de una crisis, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, eso fue muy oportuno. Después, que los bancos no solamente salieron con una señal de que vamos a darte prórroga con tus créditos, sino que, además de eso, que ya era muy importante, las prórrogas hubieran servido. Pero si hubieran cerrado la llave del crédito para nuevos financiamientos, vaya, hubiera sido una cosa a medias, ¿no? Pero no, salieron las prórrogas y también salieron nuevos esquemas de crédito. Entonces, eso es lo que ha permitido que esto se mueva. ¿No? Está abierta la llave del financiamiento tanto para la producción de vivienda en niveles importantes y los créditos individuales no solamente se han mantenido, sino que, a ver, Infonavit ha presentado nuevos productos, en productos exitosos como el Compartamos Unamos Créditos, ya duplicó la meta, o sea, se está invirtiendo. Los bancos están manteniendo abiertas las llaves del crédito y están, lo que te decía, primero sacaron, decir, a ver, vamos a darte productos crediticios de firma ahora y empieza a pagar dentro de 3 meses. Ahora, bajan las tasas de interés en medio de una crisis. Esto es algo inusitado, ¿no? Vaya, digo, normalmente, ahora hay que decir, tú estás muy chavo, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que en las crisis siempre habían sido una crisis que el epicentro de la zona cero de la crisis era el sistema financiero. Claro. Nos veíamos una crisis y el error del 94, creo que tú andabas jugando canicas con el error del 94, al día siguiente las tasas de interés de los créditos al día los bancos se cerraron y fue una crisis financiera monumental que permeó para todo. Ahorita, afortunadamente tenemos una crisis económica porque hay que entender que la economía del mundo está colapsada, pero hay muchos sectores productivos que hay que defenderse. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esto funcione? Porque esto es un sistema. El sector inmobiliario va a seguir con este repunte en tanto siga habiendo compradores. Claro. Se requiere que se mantengan los empleos, que se mantengan los ingresos. Es un sistema muy complejo y que tiene que ver, ojalá y veamos que si viéramos un pie para ver quiénes son los que están tomando los créditos, ojalá que veamos representatividad de todos los sectores productivos. Claro. Tristemente, me queda claro que hay segmentos que salieron súper golpeados. Digo, yo no sé qué esté pasando, por ejemplo, con el sector restaurantero, ¿no? Restaurantes, bares, el sector turismo, lo decíamos. Eso de que se va a reinventar, aquí este tipo de mesas, donde tenemos la oportunidad de reflexionar un rato y de ver las noticias y no irnos con un tema de un invitado, sino a ver, imagínate un proyecto en Quintana Roo que estaba planteado. Decían, es que hay que reconvertir y ahora el turismo nacional es el que va a salvar Cancún. Pues no, porque Cancún está planteado con modelos de negocio que requieren las tarifas de lo que pagaban los extranjeros. Claro. Un hotel de gran turismo destinado a europeos, es bien difícil que los mexicanos lleguemos a tapar el hueco de todo eso, ¿no? Imagínate toda la gente que dependía de los cruceros. Los mexicanos es otro segmento de turismo. Entonces hay que entender eso, ¿no? ¿Qué pasa con las viviendas, con la segunda vivienda, con la vivienda de playa? ¿Quiénes las compraban o quiénes las rentaban? Veíamos, por ejemplo, que así como hay un intento de hacer algunas regulaciones, como esto por modificar la ley inquilinaria o la ley para regular Airbnb, pues por otro lado, si nos ponemos en los zapatos de los que tienen propiedades en Airbnb, han de estar chillando, porque no tienen demanda. Sí. Y justo creo que ahorita que toca esa parte de la reinvención, de adecuarse, creo que justo la pandemia, como bien lo han repetido algunos de nuestros ponentes, también abre esta oportunidad de mejorar y de crecer. Y creo que ese será el punto importante, ¿no? Que de alguna manera está
o debiera ser, usted lo ponía hoy en su columna, que justo me llamó la atención, que ponía al COVID como este gran urbanista, ¿no? Al final de cuentas, que será el gran disruptor, y en efecto, ¿no? O sea, esta pandemia viene a poner el foco en quizá algunas deficiencias que traía el sector inmobiliario, vivienda, la construcción en su conjunto, la economía en su conjunto, ¿por qué no? Y que pondrá el foco ahí, y de ahí valdrá mucho la innovación, esta parte de ser creativo para adaptarse al nuevo entorno, y atender sin duda las necesidades, porque la demanda seguirá, por lo menos en el caso de la vivienda, pues, todos sabemos y creo que tenemos muy bien ese discurso en el sentido que la vivienda pues, es un elemento de primer orden, que la demanda nunca se va a, bueno, no se dará tan fácil, ahí estarás cada día que se generan nuevas familias, pero lo importante será justo eso de pensar en los mecanismos para tratar de atender esa demanda, ¿no? Me quedo mucho con la frase que nos dio el presidente Canadá Valle de México, Yuri Sargorín, el arquitecto Yuri Sargorín, en el sentido de que habrá que ser creativos y hay que salir del molde de la vivienda en venta, ¿no? Como tal, que es la única manera de ofrecer o de cubrir el derecho a la vivienda. Y Bueno, en ese sentido, en esta parte de expandir, ¿no?, nuestra visión, y que tiene que haber modelos de vivienda en renta, en ser muy creativos como lo está haciendo la parte hipotecaria ahorita, como lo está haciendo Infonavit, en fin, digamos, quiero hacer énfasis en ese punto de la necesidad que está poniendo la pandemia en que quizá el sector tenga que salir de esta zona de confort, que quizá no zona de confort, pero sí en estas dinámicas que ha traído en los últimos años. no, es una zona de confort y es una zona donde de repente, a ver, en esta ensalada de ideas que estamos soltando, hemos estado hablando mucho tiempo de lo que va a significar la nueva agenda urbana, todo lo de Claro. Hábitat 3, todo lo que trae ONU y todo aquello. Y el hecho es que había muchos temas que habían estado planteados como, sería padrísimo que hubiera, por ejemplo, más carriles para bici. Y sin embargo, nos quedábamos pensando, decir, no, hombre, ¿te imaginas intentar hacer que Insurgentes tuviera carriles de bici? Podías imaginar perfectamente que hace 6 meses, si alguien hubiera dicho, vamos a hacer carriles de bicicleta en Insurgentes, hubiera habido manifestaciones en contra, y los vecinos levantados en armas para prohibir esas ciclovías. Entonces, Sí. la realidad es que la pandemia está permitiendo que muchas cosas se aceleren, porque ahorita contra la contundente realidad, poco se puede hacer. Entonces, hay que caminar lo posible para no andar en el transporte público, pues hay que peatonalizar calles, hay que evitar el contacto, pues hay que ver que esas calles peatonalizadas tengan el espacio para la gente, o sea, hay que buscar que la gente use el transporte público solamente cuando sea indispensable, ok, ayudémosle a que haya carriles para bici, para que tenga esas distancias. Entonces, este COVID está teniendo ese papel como gran planificador urbano, también en temas hipotecarios, volvemos. Ahorita que estamos viendo el incremento de la cuota de anual del esquema de Unamos Créditos de Infonavit, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacer para mejorar las condiciones para que la gente, ahorita, por ejemplo, los organismos nacionales de vivienda que están intentando hacer esquemas que permitan que la gente compre en mejores ubicaciones, en muy buena medida es ya lo que era obvio, todos queremos un sistema de vivienda que permita que la gente viva en mejores ubicaciones. Sabemos que el costo lo hace difícil, sin embargo, la pandemia va a ser el gran disruptor que seguramente provocará que el gobierno se meta a ver, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué es lo que decíamos? El gobierno tiene que tener planes de vivienda locales. Mucho ayuda una política nacional de vivienda, pero tiene que haber una política de vivienda local. Por ejemplo, en la Ciudad de México, local que permita, vamos a liberalizar usos de suelo en determinadas zonas para que se pueda hacer más alturas, más usos. Quitemos la camisa de fuerza, alguien decía, quitamos la camisa de fuerza al desarrollo urbano y permitamos que hagan, no dejando las manos, dejando todo en manos del mercado, Sí, claro, pero tampoco controlando todo, porque si controlas todo, fíjate qué pasa cuando quieres dejar al mercado fuera, pasa una cosa bien chistosa, es decir, yo voy a controlar todo, perfecto. En lo que tú lo controlas, el mercado sí está vivo, sí provoca que se eleven los precios, que se haga más chica la oferta, y en la medida que se elevan los precios y se acorta la oferta, desafortunadamente el que pierde es la gente de menores ingresos a la hora de atender este reto social, ¿no? La vivienda. Entonces, me parece que lo que está pasando es que la pandemia sí va a tener un efecto disruptivo que va a acelerar muchos cambios positivos que ya lo estábamos esperando, ¿no? Y justo en esa línea, mencionaba al inicio de su comentario, la parte, y nosotros creo que hemos
puesto mucho énfasis en ese sentido de la necesidad de voltear y poner los esfuerzos a la ciudad, a la planeación, y en esa lógica de que las autoridades y todo el sector, ¿no? Porque no solo son las autoridades, pero sí, digamos, es un actor fundamental para que esto se dé, pero sí que reculemos, que demos un pasito para atrás y entendamos la importancia por fin de la planeación o de lo que tiene que ser la planeación de ciudad y sobre todo ahora con los retos que trae el COVID-19, ¿no? En el sentido de por ahí se ha dicho mucho o se ha tratado de poner en tela en cuestión o en debate esta necesidad de entender que la densificación podría estar, la ciudad densificada o la idea de la ciudad densificada tendría que debatirse a partir del COVID-19 y esta necesidad de tener sana distancia. Pero creo que al final de cuentas ahí tenemos un reto en el sentido de poner énfasis, y creo que eso tendría que ser, o esto por lo menos, si tuviéramos que sacar aprendizaje, tendría que ser uno de los grandes aprendizajes esto, la planeación de ciudad, porque a partir de ahí creo que ese es el, digamos, es el inicio y el factor fundamental para que hoy no contemos con sistemas de vivienda o con vivienda asequible, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, que es el más representativo, creo yo, del país, que por falta de una planeación no existe las condiciones, por un sinfín de elementos, para que exista las condiciones para producir vivienda barata, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos importantes, regresar y poner el foco en la planeación. Creo que usted lo ha dicho muchas veces, hay que hacer que el urbanismo o la planeación de ciudad sea el tema de conversación de los cafés, que entremos a una cafetería y escuchemos a una par de amigos, a una pareja, hablar sobre la importancia del urbanismo, pero entendiendo eso, ¿no? Que a partir de ahí eso será motor clave para tratar de entender o desmarañar todo esto que tenemos hoy como ciudad y que habrá que atender esos grandes retos que estamos o que estamos visualizando que tendremos que atacar en los próximos meses. Mira, para empezar, ya está pasando, ¿no? De repente vemos que estamos en cualquier plática y la gente habla de los ciclocarriles, la gente habla de que, híjole, me gustaría vivir más cerca, híjole, me gustaría que mi departamento tuviera un balcón. O sea, ya se está viendo, ya está viendo cómo muchos de los temas que estamos viviendo. Ayer yo preguntaba en redes sociales de decir, a ver, ¿qué tanto nos va a cambiar la mentalidad con respecto a la casa, el barrio y la ciudad después de estar 4 meses encerrados? Claro. Y que cuando sales a la tienda. Entonces, primero, estoy en mi casa y mi casa es un mendigo paraíso. Doy un paso afuera y no hay una mendiga tienda, qué problema. Doy un paso afuera de mi barrio y no hay sistemas para conectarme con vialidades. Entonces, ver el sistema en el que vivimos, y eso es bien importante, porque ahorita que decíamos, ¿para qué nos tiene que servir la pandemia? Nos tiene que servir para darnos cuenta de algunas cosas. Y te digo, lo bueno es que en materia de sector inmobiliario, la realidad es que las pláticas que ha habido, que cuando empezó todo esto, había quien decía, es que se va a acabar las ciudades porque la gente va a regresar al campo y la gente va a buscar ciudades más pequeñas para vivir. Y no es tan fácil. La realidad es que somos personas que nuestros lugares de trabajo, nuestras relaciones, no se trata de eso. O sea, cuando decimos que hay que regresar a la normalidad, no, es difícil que regresemos a lo que había antes, pero lo que es un hecho es que no queremos salir de aquí para tener una casa como la de Pedro Infante en el campo, ¿eh? O sea, claro. no es lo que queremos. Sí queremos que esto pase para volver a salir a caminar a la ciudad, para volver a sentarnos en un café. O sea, queremos, eso es, el reto debe ser ese, porque que el reto sea, metámonos en una burbuja, no tiene chiste. Entonces, sí, claro. Me parece que lo que hay que entender muy bien es qué va a pasar. A ver, ¿se van a acabar los centros comerciales? No, no se van a acabar. Hay que entenderlos diferente. ¿Se van a acabar las oficinas? No, no se van a acabar las oficinas. ¿La gente va a rentar menos metros? Desafortunadamente no, porque, por ejemplo, si ahora el requisito en una oficina es que haya más metros cuadrados por persona para que haya más espacio, o sea, a lo mejor para meter el 60% de la gente vas a necesitar el mismo espacio de antes. O sea, el tema no es por ahí, más bien el tema es entender qué es lo que tenemos que esperar, entender que las ciudades no se van a sustituir por la vida rural. Lo que tenemos que apostar es hacer mejores ciudades, hacer mejores viviendas. Es que se van a acabar los conjuntos en la periferia. Pues tampoco, sí, porque a fin de cuentas en una libertad de decisión hay a quien le gusta. Yo muchas veces he preguntado, ¿qué prefieres? ¿Un departamento chico cerca o una casa grande lejos? Y es decisión dividida, así como
¿Tú qué prefieres, departamento o casa? Pues según el departamento y según la casa. ¿Qué Claro. prefieres, comprar o rentar? Pues según, pues no me la van a creer, porque en este momento hay quien no quiere comprar, porque si algo Sí. valora a la gente en este momento es su movilidad de todo tipo. Es decir, me quiero cambiar de ciudad, me quiero cambiar de trabajo, me quiero cambiar de barrio, no me quiero... O sea, yo creo que en este momento lo que hay que privilegiar es que entender cuáles son las formas de los modelos de ocupación de una vivienda y Sí. entender que los diferentes modelos son adecuados para todo el mundo. Por ejemplo, el tema, porque en este año es bien simpático como algunos temas que eran fundamentales y todo el mundo, sobre todo en las benditas redes sociales, se mataba en enero. Entonces ya no significa nada. ¿Qué pasa con el no, con el, ay, ¿cómo se ¿Coliving? llamaba eso? ¿Coliving? Co-living. Pues mira, es un modelo de ocupación más, como encontrar una renta barata, es un modelo como lo que decíamos del Airbnb. Pues mira, el que compró un departamento para rentarlo en Airbnb, pues ahora la tiene difícil porque no puede sacar lo mismo en una renta tradicional y Sí, durante sí, un sí. rato no se podrá esperar en ningún lugar del mundo que lleguen las oleadas de turistas que antes le tenían. Imagínate, gente que tenía en ciudades de mucho turismo como en Roma, departamentos, pues ahorita están viendo qué hacen, porque la solución no necesariamente es ponérsela a la gente que lo quiere para vivirlo, no para turismo, sino para vivirlo, porque los niveles de ingreso no dan. O sea, estamos ante una cosa compleja que hay que entenderle, y si queremos empezar a plantear soluciones, las soluciones tienen que ser encaminadas con lo que de veras debe esperar la gente, ¿no? Decíamos, siempre se ha dicho, es que la gente joven, el millennial se decía, y mal dicho, porque no era millennial, era de 40 para abajo, es que no quieren comprar, no, chance sí quieren, pero no pueden, o chance no Exacto, quieren, exacto. o chance no quieren, por lo que decíamos de la movilidad, ¿no? La verdad, quien diga, si siempre ha habido gente que dice, yo prefiero viajar que comprar, pues ahorita con más razón, ¿no? Digo, si se pudiera viajar, Si claro, se ¿no? pudiera, claro. O sea, yo creo que el primer derecho que tienes, más que el derecho a comprar casa, es el derecho a tener opción para el modelo de ocupación que se adapta a tus posibilidades y a Claro. tus necesidades, Claro, y ¿no? justo ahí, sí, 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 y ahí me gustaría traer a cuenta una idea que he escuchado de usted y de algunas reuniones en la que he tenido la oportunidad de participar en esta idea y regresando al tema hipotecario, pero clavándolo en esta parte de la necesidad de entender las necesidades y la movilidad, de lo que he escuchado de usted, de entender que, por ejemplo, en el crédito hipotecario, que la garantía no tendría que ser la propiedad, sino la persona que lo quiere y que le permita estar moviéndose, ¿no? Y como usted lo decía, que sea como, al final de cuentas, como un automóvil. Llego a la agencia y digo, aquí está mi auto viejo, quiero uno nuevo. Así, llegar y aquí está mi vivienda vieja, quiero comprar otra. Y al final de cuentas, armar un mercado robusto, que sería benéfico para todos. Y además que vaya respondiendo a lo que la gente quiere. Digo, volvemos ahorita, decían, a ver, es que la casa digna, bueno, ya no le digan casa digna, casa adecuada, porque Casa en casa adecuada. digna pareciera que una casa en el centro de la ciudad, pero una recámara, no era digna con base a los parámetros que marcaban que tenía que tener las recámaras, ¿no? Así Claro. estuviera en Polanco, podía ser una suite indigna. Pues no creo. Yo creo que hay que tener que no friegue, ¿no? O sea, pues, es indigna una vivienda de 19 metros, pues según dónde esté y según para quién sea, Sí, claro. Sí, sí, ¿no? sí. Y entendiendo los modelos de familia, ¿no? También, o sea, Sí, claro. partiendo del hecho que no se puede homogeneizar esta parte de decir todo para todos, ¿no? O sea, esta respuesta no es para todos. No, claro, de hecho parte del reto de esto es entender eso, yo creo que ahora la política de vivienda, una de las cosas con que está, el otro día lo platicábamos cuando, la semana pasada, el viernes apenas, que estaba la titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega, decíamos, a ver, si tenemos que atender a toda la población, uno de los temas es que entender qué significa toda la población, porque toda la población no necesariamente quiere ni comprar casa, ni rentar casa, porque hay gente que lo que hace es lo que se llama desdoblar adentro de una misma propiedad, porque se vale, o sea, hay gente que históricamente así lo ha hecho, en el terreno del papá van echando las casas y los, o Sí, sí, sea, sí, por vale, supuesto. son modelos de ocupación, gente que autoproduce, pues también eso de que ahora todos los arquitectos, ingenieros nos rasgamos las vestiduras porque el presidente habló de que hay que apoyar la autoproducción, pues no nos hagamos mensos, la mitad de lo que se construye en el país es por autoproducción, Sí, claro. siempre. Entonces, tampoco sobra que lo digan y tampoco sobra ver cómo le hacemos para mejorar esas condiciones. Entonces, hay muchos temas. Yo creo que el tema para entender, volviendo a lo que dijo Edna Vega, es decir, a ver, si queremos atender la demanda,
tiene que ser atender no la demanda. Es que siempre que decimos demanda, Sí, sí, está sí. bien, pero pareciera que hablamos de un mercado. Sí, parecemos que lo deshumanizamos, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que un logro de esta política, de este momento, es que se ha humanizado, porque se habla reiteradamente de poner a la gente en el centro, lo cual, pues está bien. Me parece lo más sensato hablar de pongamos a la gente al centro. Dicho eso, hay que ver qué significa la demanda de vivienda, la necesidad de vivienda, el atender ese reto social, ¿sabe? Implica que hay que atender a los más pobres, pero a los más ricos también, y a los muy urbanos y a los muy rurales, Claro, claro, y a claro. los que viven en las 4 delegaciones centrales y a los que viven en comunidades muy alejadas, porque no es lo mismo ser rural no sé, aquí en Milpalta, que es Ciudad de México, que ser rural a mitad de la sierra Claro, de Tarahumara, ¿no? O sea, hay que entender que cada cosa claro, tiene su encanto, tiene su diferente lectura. claro, claro. Oiga, yo le quiero hacer un reclamo de que no es como el viernes de arquitectura y no tenemos el trago nada más porque es lunes. Es, Por esa agüita, mira. hay que presentar la cédula de arquitecto, ahí sí, si no les retiran la cédula. Claro, sí, y fíjate, aquí me gustaría traer también a cuenta, partiendo de esto, algunos comentarios que también se me quedaron mucho de las charlas que tuvimos con Enrique Norten y con Elkin Velázquez. En la parte de Enrique Norten, esta de decir que es a partir de esto, justo como lo veníamos comentando, la necesidad de evolucionar el concepto de vivienda. O sea, que no entender que la vivienda no son las 4 paredes, sino la vivienda es toda la comunidad. Y a partir de ahí, creo que podríamos plantear el debate de mejor manera para entender que todo lo que implica de la puerta de mi casa para afuera también me corresponde. Y que en eso implicaría dotar a la ciudad de las herramientas para que la autoridad en turno me dé los requerimientos que cumplan con la calidad de vida que merezco. Y en esa parte entran muchos mecanismos como esto que también hemos insistido de la captación de plusvalías, ¿no? Que al final de cuentas es un tema que se le ha tenido miedo en México, que la última vez que se le tocó causó un debate impresionante que orilló a que se bajara, que no se supo explicar, que se vendió de manera errónea, en fin, una serie de elementos por ahí que habría que dialogar. Yo creo, algunas veces lo he puesto sobre la mesa de esta necesidad de por qué México, siendo México, aún estamos de alguna manera en pañales en explorar estos sistemas de gestión de suelo, porque creo que ahí es uno de los puntos importantes de los que tenemos que partir para esta visión de ciudad, esta creación de ciudad, esta visión de lo que necesitamos para hacer vivienda, de esta parte de explorar mecanismos de gestión de suelo. Creo que un punto importante de lo que está haciendo la SEDATU del secretario Román Meyer es justo meter esta parte y meterse de manera específica al diseño, a lo técnico, al buscar cómo. Creo que es una parte, pero sí creo que tenemos que avanzar muchísimo por lo pronto en mecanismos de gestión de suelo, y lo veo con experiencias de Brasil, de Colombia, que quizás son países que le han intentado mucho o ya tienen años en esta parte, y que creo que por lo menos acá todavía estamos un poquito en pañales y que habría que explorar, ¿no? Alguna vez que tuve el honor de ser invitado al foro del Instituto Lincoln, platicamos con varios especialistas de América Latina y justo me llamó la atención el caso colombiano, en el sentido que en predios que están bien equipados, que están con la infraestructura necesaria para hacer lo que sea, si se pretende especular con el terreno, lo que se hace es, te doy 3 años para que hagas algo con el terreno, en ese tiempo te voy a estar subiendo el predial o el pago de derechos, y si no haces nada, al tercer año entra la autoridad, entra como tal y a un proceso de subasta, es decir, lo paga al precio, eso sí, sin violar o violentar esta parte de la propiedad, pero que sí se entienda que al final de cuentas es un suelo que está desaprovechado y que si bien es propiedad privada, hay una afectación a la comunidad como tal a la ciudad, ¿no? Entonces creo que por ahí también pondría el centro del debate esta necesidad de echarle más ganas en ese sentido. No sé qué usted qué ve en esta retórica. No, lo que pasa es que en México tenemos, y en muchos lugares, a veces, ya sabes, siempre nos quejamos de lo que vivimos aquí, pero la realidad es que en muchos lugares hay un rechazo muy importante, muy fuera del lugar, pero muy real, a la opinión de los expertos, ¿no? O Sí, sea, sí, porque a sí. fin de Sí, sí, sí. cuentas,
Y ya ves que con esto de la pandemia se habla de decir que escuchen a los científicos y los científicos, caramba, están haciendo entripados viendo lo que hacen algunos funcionarios. O sea, vaya, no es fácil, ¿no? Y algunos funcionarios que son científicos, de repente tristemente vemos que tienen que caer en algún argumento un poco politizado, ¿no? Es difícil y se entiende que no debe ser fácil la posición de ser un especialista y de repente tener que responder a una línea de gobierno. Sin embargo, esa es la realidad. Entonces, vemos que hay un catálogo importante de avances en materia de planeación urbana, lo vemos y lo mismo lo vemos en por qué tiene el mejor sistema de vivienda, no sé, Suecia, Claro. los países de aquella región de Europa, pero también lo vemos en Colombia, que en Colombia hay otra dinámica económica, son muy parecidos a nosotros en cultura. Sí. Entonces, ¿cómo es que algunos países sí lo pueden hacer y otros no? Pues en algún momento hay que romper el vínculo no le hagamos caso al científico, vayamos por la solución política. Y la solución política, voy de nuevo, o sea, que platicando con la gente de ese dato, aquí en el caso de México, pues sí da gusto ver que en las áreas técnicas hay técnicos, hay especialistas. Claro. ¿No? O sea, me platicamos otro día con Dolores Franco, que es la Dolores directora Franco. de Vivienda, que es urbanista y tan urbanista que antes estaba en la práctica privada y en la academia y era presidenta del Colegio de Urbanistas. O sea, poner gente que sabe siempre ayuda, porque de repente ve por ejemplo, lo que pasó cuando fue el debate por la captación de plusvalías. Sí, sí, sí. O lo que pasó ahorita con la iniciativa para Claro. regular rentas o con la iniciativa para regular el envío. Sucede que a veces son ideas que yo alguna vez he dicho de que a los políticos debieran limitarles, ahora ya me la cumplieron, ¿no? Que deberían limitarles los viajes, porque a cada viaje regresan con una idea tropical y dicen, pues hay que hacer esto, pero no entienden qué significa. O sea, algún político le dijeron, tú vas a proponer esta iniciativa de la ley de captación de plusvalías. Yo creo que nunca entendió de qué le estaban hablando. Dijeron, tú la presentas, mal redactada. Tú la promueves, mal presentada. Tú la defiendes, mal defendida, y acaban satanizando un instrumento que es un instrumento técnico. Es como un crédito hipotecario. ¿Es bueno o es malo? Pues el instrumento no es ni bueno ni malo. Claro. Es bueno o malo Uso. según el uso. Claro. Claro. Igual con la chequera, igual que lo que sea, digo, o sea, ¿es malo que alguien tenga una tarjeta de crédito? Pues no, la tarjeta de crédito es un instrumento financiero, es un instrumento de servicio. Si la usan, güey, pues sí puede ser un problema. Pero, entonces, aquí esa falta de respeto a los técnicos, a los especialistas, decir, a ver, ¿será que no hay mejores formas de planear una ciudad? ¿Será que no hay mejores formas de construir infraestructura? O sea, de veras, no podemos hacer redes de metro como vemos que hacen redes de metro más pequeñas. Lo que tú me digas es que son más chicas, sí, pero la están haciendo en ciudades como Panamá, que no es el monstruo que es la Ciudad de México, o lo que están haciendo en Colombia, que le meten mucha infraestructura, le meten mucho equipamiento. O sea, hay toda una cultura para eso y aquí nos cuesta mucho trabajo. Y esa falta de cultura hace que los políticos sean muy poco exitosos al implementar este tipo de instrumentos o fallen a la hora de socializarlos, ¿no? Yo creo que si los vecinos entendieran lo que significaba captación de plusvalías, a lo mejor no lo hubieran rechazado tan abiertamente, ¿no? Pero claro. yo creo que el reto fuerte aquí es decir, a ver, si fuéramos ahorita a hacer lo que sea nuevo, decir, tengo esto que es un relajo, ¿cuál sería la forma de cambiarlo? Lo voy a transformar 100%, pero a lo mejor me tardo. No sé si eso sea lo adecuado. Decir, a ver, si hiciéramos en paralelo una planeación urbana nueva, hagamos de cuenta que existimos de cero, vamos metiendo lo mejor de lo que sí tenemos y vemos cómo arreglarlo, Claro. puede arreglar, a lo mejor sería, porque a veces, digo, sí es entendible, ¿no? ¿Cómo arregla el desorden urbano de la Ciudad de México? Fácil no es. Sí, menos no. Vemos que buena parte de los problemas son temas políticos. O sea, Claro. ¿cómo se arregla el problema de la Ciudad de México? Ahí te va la solución y no voy ni a facturarla ni a cobrar. Facilito. Coordinación institucional, un gobierno metropolitano, recursos para invertir en infraestructura. Ya está. Fácil. Fácil, por algo, Sí. ¿no? Aquí, por ejemplo, les recuerdo que estamos abiertos por si alguien quiere preguntar en Face, porque alguien que preguntaba en Face, ¿qué se puede hacer para hacer vivienda económica en las ciudades, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México? Pues lo mismo, es bien fácil hacer vivienda económica en la Ciudad de México. Hay que hacer una política de suelo que quite las restricciones y claro. que permita que el alto costo del suelo se diluya entre mayor número de viviendas. El otro día, lo han dicho varios, lo ha dicho lo mismo Enrique Norten, que Dolores Franco, que los españoles están haciendo las supermanzanas de Madrid. Sí, la solución en planeación urbana de la Ciudad de México es bien fácil.
Demos a toda la ciudad, quitémosle la camisa de fuerza, dejemos que toda la ciudad se pueda construir en 5 niveles. Toda. Sí, Y que claro. toda la ciudad sea de esos mixtos. Toda. Es imposible suponer que todos los predios van a ser de 5 pisos y que todos los predios van a tener un local comercial abajo. Lo que va a pasar al liberalizar toda es que se va a acabar la especulación con el suelo porque lo que va a sobrar es suelo. Si toda la ciudad pueden hacer 5 metros, 5 niveles de altura y toda la ciudad puede usarse para el comercio. Es que quiero hacerlo en 6 pisos. Entonces pásale para acá, ventanilla. Claro. El piso excedente te voy a cobrar un impuesto. ¿Qué crees que es ese impuesto? Captación de plusvalía. Exactamente. El excedente, ¿no? Exacto. No es que me vaya a quedar con la utilidad de tu venta de terreno, al contrario, te la voy a tener. Tienes una casa y te voy a dejar que hagas hasta 5 pisos. Ya ganaste, ya te llega a ganar dinero. ¿Quieres 6 pisos? Ahí sí le compartes parte de esa utilidad al Estado. Claro, a la ciudad, sí. Y esa lana se debe utilizar para generar, pues, ¿con qué se pagan las calles, la infraestructura, el transporte? Pues, con eso se paga. Aquí en México tenemos 2 graves problemas. No hay cultura de planeación y otro, que tenemos la idea, equivocada sin duda, de que los gobernantes se chingan la lana. Sin duda es un error. Claro. Pero pues, hay quien lo dice, ¿no? Entonces, estas 2 cosas, la desconfianza y la falta de cultura de planeación, provoca que cuando vienen este tipo de cosas, la gente lo rechaza a la primera. Sí, claro. Voy a poner parquímetros. No, Sí. no quieren nada, porque entienden que son cosas mal hechas. Si entendieran que fueran cosas bien hechas. Y a ver, señor, parquímetro. La semana próxima va a haber como la lana del parquímetro. Me acompaña usted a vaciar la alcancía para que vea que esa lana la usamos en la jardinera de enfrente de su casa. Seguro otra cosa sería, si estuviéramos conscientes de que el dinero se usa en lo que se debe usar, ¿no? Claro. Ahí justo hacer énfasis en esa parte y que también es algo que quizá tendríamos que poner atención en el valor que al final de cuentas la autoridad o el sistema como tal no ha entendido el valor de lo que hay del suelo para arriba, ¿no? O sea, que al final de cuentas toda la riqueza que hay de aquí al cielo es del Estado y hay que explotarla, porque ahí también hay un punto importante para sacar. Aquí, y también mencionando esta parte de no entender, también creo que es una de esta parte de la demanda que hemos escuchado de algunos desarrolladores, ¿no? De ellos pagan derechos de mitigación, en fin, esta es parte para mitigar los impactos que pueden traer las obras en las zonas donde están, ¿no? Y que al final de cuentas una de las quejas, si lo podríamos decir así, es que todo ese dinero no queda a veces, o por lo menos en administraciones pasadas, no se refleja en la colonia, sino que va a una bolsa en administración central y ahí se diluyó en quién sabe dónde. Y que también ahí es un tema de administración y que sin duda, por lo menos en la Ciudad de México, ahora con el Instituto de Planeación, habría una oportunidad para ver o vigilar qué carajo está pasando ahí. Y también aquí otra parte que bien mencionaba de esta parte de la ciudad y que de alguna manera siempre, el claro ejemplo de la ciudad es quiero el desarrollo, pero que no está a la vuelta de mi casa, ¿no? O sea, que cualquier obra, cualquier tufo que tenga que ver con desarrollo de nuevos proyectos ya es de antemano, se corta porque está con el tufo de la corrupción y de ahí no se quita. Y me gustaría traer aquí a cuenta un concepto que me gusta mucho del doctor Antonio Azuela, un sociólogo que lo tuvimos aquí hace 2 semanas en el foro que estamos impulsando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que sabe mucho del tema y que atribuye este concepto de la urbanofobia, en el sentido que ya cualquier cosa que tenga que ver con ciudad y con el urbanismo ya genera temor y se rechaza de antemano. O sea, no se espera quizá un debate, sino que ya de isofacto ya desde el primer momento es malo y ya cualquier idea de ciudad es mala. Y ahí es uno de los quizá, y estaría muy bien, ojalá lo pudiéramos, lo vamos a extender la invitación para traerlo a un diálogo de Centro Urbano Home, justo para que hable de este tema que es muy interesante, porque al final de cuentas esta visión es muy cierta que es uno de esos grandes obstáculos que tiene el desarrollo y la planeación de ciudad, porque si mantenemos esta idea que a toda obra va a haber una resiliencia por parte de los habitantes, entonces nunca vamos a tener desarrollo y nunca vamos a poder generar la oferta de vivienda suficiente para que quienes quieran comprar una vivienda por lo menos de 500,000 pesos en la ciudad la pueda hacer, porque no va a haber no van a existir los instrumentos o la manera en cómo desarrollarla porque no tenemos la visión. Entonces creo que ahí es un punto importante. No, y el punto importante es que la gente a veces, a ver, ¿quién va a vivir en las nuevas viviendas?
lo más seguro es que familia de los que le están prohibiendo. Sí, claro. ¿No? Esos vecinos de decir, a ver, vecinos, no hay que prohibir la construcción de nada. Yo creo que lo que hay que exigir es que se haga bien, de una forma planeada y de una forma bien conducida. Hay pretextos, y dicen, es que aquí nunca hay agua. Ok, si hay pretextos que no hay agua, hay que exigirle a la autoridad, porque yo cada vez que oigo del agua y cada vez que oigo explicaciones, resulta es que se requiere mucha lana. Y tristemente, o no, afortunadamente, lo que hay que decir es que cuando un problema de una ciudad tan importante como la de México es un problema de dinero, es un problema fácil de resolver, ¿no? Malo que no exista el agua, pero claro, si el tema es, nos cuesta tanto, bueno, ¿y cuántos somos? Sí, ¿y de cuánto nos toca? Seguro podríamos. El tema más bien es lo que decíamos, o sea, que el gobierno tome decisiones, que tome decisiones de largo plazo. O sea, ya siempre, en México es muy común, siempre, o por lo menos siempre se ha dicho, de que con los gobiernos municipales con una duración de 3 años es bien difícil que avancen las cosas, claro, porque llegan y el alcalde tiene que trabajar con un plan que no hizo él, que se lo heredaron. Trabaja un año y es muy posible que después empiece a preparar la entrega, la campaña o se vaya. Entonces, es bien difícil. Tiene que haber escenarios de planeación de largo plazo, tiene que haber infraestructuras, tiene que haber, oiga, por ejemplo, imagínate el escenario donde la austeridad se acabe produciendo que haya insuficiencia de recursos para lo indispensable. Hace falta lana para agua, ¿verdad? Claro, hay que ver la forma de generar el recurso. O sea, si a fin de cuentas volvemos, instrumentos financieros hay, te digo, lo mismo. Así como ya te resolvió el problema de la vivienda de la Ciudad de México, ¿no? Liberaliza el uso de suelo y densidades. Ya. ¿Te resuelve el problema del agua? Tampoco lo voy a cobrar. Andamos de buenas. De deuda de largo plazo respaldado con el pago de las cuentas del agua de lo que se invierte en eso. O sea, se pueden, existen los instrumentos. Lo que pasa es que la gente, tenemos que saber usar esos instrumentos, tenemos que tener confianza de que las autoridades lo van a ejercer bien y tenemos que supervisar que la lana se ocupe en lo que se debe usar. Claro. Esas variables, esas condiciones tiene que haber. A ver, ahí tengo una pregunta. Dicen David Romero. Estas condiciones favorables en tasas y nuevos productos podrían estar formando una burbuja que pueda explotar con los niveles de desempleo a cartera vencida. ¿Existe el riesgo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un análisis muy interesante porque sí que en el primer escenario creo que también podría tener esa visión que flexibilizar de alguna parte el crédito en estos tiempos podría representar algún riesgo. Yo confiaría en la posición de la banca y por lo menos lo que han enseñado a partir de la crisis subprime, de esta parte de tratar de, si no robustecer o ser más estrictos, sí por lo menos ser muy cuidadosos en el momento de la formación de los perfiles de crédito, en el sentido que sí serían muy cuidadosos y creo que ha sido una de las partes que ha insistido en charlas con nosotros el maestro Enrique Margain, que no van a cerrar las llaves de crédito, pero sí van a hacer, como lo han hecho en los últimos años, esta parte de cuidar muy bien a quién se le entrega el crédito. Creo que por lo menos esa parte no la vería quizá como una problemática a futuro. Yo tampoco veo en riesgo que haya un tronido de una burbuja, porque no habría burbuja para empezar. A ver, se están generando los créditos con gente que ha demostrado capacidad de compra, capacidad de pago, que ha pasado bien su análisis de crédito. En el caso de Infonavit están respaldados por el instituto, entonces preocupa que pueda subir tantito la cartera vencida o muchito. Sí, eso sí, claro, sí. Es una situación difícil, pero a fin de cuentas, vaya, hay que entender que los créditos ya tienen otro tipo de soporte técnico, tienen seguros de hipotecas, tienen varios temas que protegen de cualquier eventualidad, ¿no? Y además, afortunadamente, la banca mexicana está muy potente, muy sólida, muy capitalizada. Sí. Los organismos nacionales de vivienda lo mismo, entonces ahí hay mucho tema, ¿no? Mira, aquí tenemos también otra pregunta interesante. Dicen, el tema del crédito está muy bien, pero habría que hacer una reunión con desarrolladores ya con producto en venta porque parecía que no están vendiendo su desarrollo. Si yo lo que diría es, a ver, las pistas del sector inmobiliario son varias pistas. Sí, claro. O sea, y vemos cómo le está yendo al sector hipotecario, le está yendo de poca madre. Al sector inmobiliario más o menos. Dices, ¿por qué está la diferencia? Porque mucho de lo que venden los hipotecarios venden vivienda usada, venden de liquidez y venden otro tipo de créditos. Y los desarrolladores venden únicamente su vivienda nueva.
¿Por qué, por ejemplo, no se vende? Aquí hablaba de algunos proyectos en Polanco, Nuevo Polanco, de los proyectos de Vigrán. Bueno, no se vende también porque la crisis está provocando un tema importante con las inversiones. Claro, Si sí. vemos, no sé si ustedes han pasado alguna vez por Santa Fe, desde los puentes, diciendo, órale, esto está lleno de edificios y los edificios están vacíos. No, hay un inversionista que lo compró, Claro. y a lo mejor no lo ha podido rentar o no lo ha querido rentar, pero dueños tienen. Entonces, lo mismo pasa con Vigrán, que originalmente Vigrán, una parte importante de sus compradores eran compradores inversionistas. ¿Qué está pasando ahorita? Que muchos de esos compradores inversionistas están retirados. Sí, o sea, claro. A lo mejor antes la mitad de las ventas de un desarrollador de vivienda media residencial eran inversionistas que lo querían para patrimonio, para rentarlos, para otra cosa. Esos no están. Ahorita muchos de esos, lo que están batallando los desarrolladores de este tipo de proyectos es que dependen casi exclusivamente de únicamente la venta para el que va a ser el usuario de esa vivienda. Y eso, claro, evidentemente, han bajado, y el no contar con los compradores inversionistas sí es un trancazo muy grande del mercado. O sea, en ciudades grandes sí hay un número importante de compradores que compran una segunda o tercera o cuarta vivienda y las tienen ocupadas en Airbnb o las tienen como inversión para sus hijos, o tienen mucha lana y prefieren tener su lana en departamentos claro, que en el banco, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso ahorita no lo están haciendo. Y esa es una retirada de un mercado muy importante que en algún momento regresarán cuando nos pase a todos el susto y veamos que sí vas a poder, o sea, que sí vas a poder pagar ese departamento, porque una cosa es ser inversionistas y otra cosa es que nadie o les sobre el dinero o quieran perderlo. Entonces, claro. sí, ahorita sí hay miedito. Entonces, lo que está pasando con esos mercados pasa mucho eso. Si tú ves cómo va el crédito hipotecario, va así. El sector inmobiliario va más planita la curva, esa curva sí se ha aplanado, Claro. y hay segmentos donde evidentemente va mal. ¿Qué segmento es el que va peor? El segmento que dependía mucho del mercado residencial y que tenía mucha dependencia del comprador inversionista. Claro. En este momento está retirado de la cancha de juego. Claro. Y aquí, justo, creo que también en las mesas que hemos tenido se ha insistido mucho que en este marco de la nueva normalidad, una de las prioridades va a ser volcarnos hacia la demanda, ¿no? El cuidar a quienes conservan el empleo y traían en mente la compra de vivienda para que lo hagan, ¿no? Y de alguna manera no se detenga. Pero aquí creo que también entra el tema, y lo platicábamos la otra vez, usted y yo, arquitecto, afuera, digamos así, entre telones, de la parte de la oferta, ¿no? Que de alguna manera ya venía a la baja y que la oferta habrá que cuidarla porque, digamos, si no queremos pasar aceite, digamos, por lo menos ya viendo 2021, habría que poner el tema ahí también. También hay muchos compradores que están pasando lo que tú dices, ¿no? A ver, la debilidad de la línea de producción es evidente porque ya venía mal. La línea de producción venía cayendo desde el año pasado, no ahorita. Se agravó evidentemente en los primeros meses del año porque ante la pandemia mucha gente paró sus proyectos por iniciar. Los que estaban en marcha, de alguna forma los tienen que continuar porque es muy difícil tener parado una obra. Entonces, claro, a lo mejor le bajan el ritmo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú ves ahorita el registro único de vivienda, hay un inventario muy bajo de producto. Entonces, hay gente que a lo mejor quiere y puede comprar y no va a encontrar el producto que se adapta a lo que necesita. Oye, necesitas, y el ejemplo es muy fácil. En la Ciudad de México debe haber un montón de gente que quiera y pueda comprar una vivienda de $1 millón. Y no hay. Pues no hay. Y no hay, el pequeño gran detalle. Pequeño gran detalle. Entonces, ese es un tema importante. Y otra cosa que está pasando, que yo espero que eso el gobierno haga por las políticas de vivienda que decíamos locales, porque lo que va a pasar también es que hay un poco de desencanto para el comprador cuando de repente te la ponen muy difícil de que es una decisión importante comprar una vivienda, y a veces tienes que comprar una que porque se encareció el suelo y se encarecieron las condiciones, y tienes que comprar algo que tu expectativa no era lo que pensabas que iba a ser. Decir, oye, si voy a gastar la tercera parte de mi sueldo en algo y es esto, gracias, no mejor rento. Entonces, bien eso hay que pensarlo en este momento, de que si hoy estamos viendo decir, a ver, ¿cuánto te cuesta un departamento en tal colonia? Dices, híjole, yo pensé que iban a estar un poquito más baratos. Híjole. Entonces, eso es real, o sea, la deseabilidad de las cosas. Entonces, ahora, insisto, el fondo del asunto es que el gobierno se meta a facilitar que se produzcan más viviendas. Si permiten que se produzcan más viviendas,
se va a bajar la especulación con el costo del suelo, va a haber más viviendas y el desarrollador tiene que competir por precio y eso es una buena noticia para el comprador. Si hay pocas viviendas, ahorita una vivienda en la colonia, estaba viendo el otro día que el ticket promedio en la Ciudad de México era 2.300.000 pesos. Está carísimo. Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Está ¿Cuándo, carísimo. cómo y dónde? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. No, más bien después de eso, ¿cuándo, cómo? ¿Cuándo, cómo? Claro, sí. Se va a complicar, ¿no? Y para una gente que esperaba comprar una vivienda, ni siquiera te hablo de las colonias de lujo, pero en una vivienda de la ciudad, no, fíjate que no te va a alcanzar. Tu alternativa es comprar en Zumpango. Espérenme, yo no quiero que en Zumpango. Hay quien sí quiere en Zumpango. O sea, esa vivienda de Zumpango se debe hacer porque habrá quien le convenga esa zona porque trabaja. Que su familia viva por ahí, claro. Claro, o sea, no nos hagamos bola, ¿eh? No es que no se hagan. Hay que recordar que en la Ciudad de México somos 16 millones de pelados y peladas. Somos un montón. Se requieren viviendas chicas, grandes, adentro, afuera, cerca, lejos, como en todos lados. Nada más que hay que entender que la gente debe poder aspirar a una vivienda que responda a sus posibilidades. Claro, claro, que se adapte totalmente. Ese es el reto, ese es el reto. Entonces, claro, sí. Por ahí andamos, mi querido Edgar. Pues sí, pues ya estamos llegando a la horita de charla. ¿Eh? ¿Cómo? Buena plática. Muy buena, se nos fue el tiempo, ya es una hora. Y ya estoy como mis amigos de Autópolis. Nunca me llegó la botella de tu parte. Pues sí, cómo no, yo, mire, pura agüita, nada más. Para que no raspe la garganta, hombre. Claro, claro. Bueno, claro. Pues sin duda habrá que repetir el ejercicio, ahorita que ya, digamos, estamos en esta nueva normalidad y que habrá que hacer más espacios de reflexión para tratar de visualizar, de analizar por dónde se está moviendo el sector y que, digamos, ya estamos llegando ya estamos en este punto del segundo semestre, fin de año, en fin, por ahí habría que hacerlo, ¿no, arquitecto? Por supuesto, y te digo, yo creo que hay que meterle mucho de esto, porque nosotros estamos haciendo un ejercicio muy importante gracias al equipo de Redacción Centro Urbano que tiene nuestros espacios de traer especialistas. Ahora, traemos tanto especialista que de repente vale la pena que nos echemos claro. ellos para poder opinar de lo que ellos dicen. Sí, ¿no? sí. Vamos a hablar, no se preocupen los que han venido, vamos a hablar, pero bien de ustedes, no hay bronca. Pero sí hay que hablar de lo que nos dicen, porque además ahorita, insisto, quien se puede echar un clavado en todo el contenido que tenemos, pues se van a encontrar joyas como para entender. Sí, claro. Sí, y que han sido aportaciones muy valiosísimas en lo que hemos hecho y que sin duda tenemos tanto en el portal como en la revista, así que a toda la gente ahí la invitamos para que se acerque si no se ha acercado, porque sin duda son aportaciones muy buenas que de alguna manera nos dan la pauta para tratar de dilucidar qué es lo que podría venir o dónde se tienen que poner los esfuerzos y tratar de clarificar el panorama. Y pues en esa lógica, adelante aquí. No, que por supuesto que sí. Buenísimo, pues en esa lógica no nos queda más que agradecerles el favor de su atención. Les pedimos que estén atentos a todo el contenido que generemos en Centro Urbano Home, en las diversas plataformas que tenemos, que sin duda siempre la intención es traer a la mesa los temas importantes, el debate, analizar y tratar de ver por dónde se va a mover el sector inmobiliario. Y pues en esa lógica estamos, arquitecto. Muy bien, entonces pues gracias a todos los que nos han acompañado, no en esta, en todo lo que hacemos en todos los contenidos del Centro Urbano. Y Edgar, querido, pues estamos en contacto, te mando un abrazo. A todo el equipo del Centro Urbano, saludos, cuídense y pues aquí estamos. Seguiremos estando aquí al pie del cañón. Claro que sí, aquí. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Abrazo.